bienvenidos a todos a esta sesión del divageo. Ahora tenemos el gusto de contar con Daniel Brito y él, bueno, estuvo una temporada, estuvo ahí en la Facultad de Ciencias en el cubículo de Oscar, y éramos compañeros de cubículo un ratito y ahorita nos va a presentar el teorema de Bernstein, dos demostraciones. Entonces te Bueno, los dejo, Daniel. ujú. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Como ya me presentaron, yo soy Daniel, estudié matemáticas en la Facultad de Matemáticas y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que hice en mi tesis de licenciatura. Em, Les voy a presentar una como comparación entre dos demostraciones del teorema de Bernstein. Una que sigue como la línea original que siguió Bernstein, por el cual se llama el teorema, y otra que hizo un investigador alemán algunos años después, que es mucho más sofisticada y, bueno, yo digo que es más elegante, es más bonita. Primero les voy a dar un poco de introducción. Este, mm, para los que no estén familiarizados, pues una superficie mínima es una superficie con curvatura media igual a cero, ¿no? Estas superficies lo que hacen es responder la pregunta de que si yo tengo una curva cerrada en el espacio y me fijo en todas las superficies que tienen como frontera esta curva, ¿cuál es la superficie que tiene el área más pequeña? Entonces, bueno, las superficies que hacen este como truco son las superficies mínimas. Em, Antes de que llegue Bernstein, ya se conocían algunas superficies mínimas. Las más famosas son estas que halló Meissner, que son la catenoide y la helicoide. La catenoide es la de la izquierda y es lo que se obtiene al rotar una catenaria sobre un eje. Y la helicoide, pues es básicamente una hélice, ¿no? Es agarrar un segmento de recta y lo vamos rotando conforme vamos subiendo. Lo que hizo Bernstein, el héroe de esta historia, es que él halló que si una superficie mínima está dada como la gráfica de una función en todo el plano R2, entonces la gráfica de esta función tiene que ser un plano. Em, Me voy a saltar esta parte. Y aquí tenemos básicamente el teorema de Bernstein, definido como ya formalmente, ¿no? Lo que nos dice es que si tenemos una función de clase C2 definida completamente en R2 y que se satisface esta ecuación diferencial este, mm, para cualquier XY, entonces la gráfica de U tiene que ser un plano. O sea que U tiene que ser una función afín. Esta ecuación de en medio, la MSE, se llama la ecuación de superficies mínimas, y esta la halló Lagrange un tiempo antes de que Bernstein llegue. El teorema que demostró Lagrange específicamente es que si S es una superficie regular en el espacio, tal que S es la gráfica de una función U y U es de clase C2. Si S tiene la curvatura media igual a cero, entonces U tiene que satisfacer la ecuación de la superficie mínima. Un poco lo que hizo Bernstein entonces es ir en el otro sentido, que si la U satisface la ecuación de las superficies mínimas en todo el plano, entonces U tiene que ser, bueno, la gráfica de U tiene que ser un plano. Entonces, como les decía, yo voy a ver dos pruebas aquí. La primera es como siguiendo la línea de Bernstein, pero resultó que Bernstein tenía un errorcillo o tenía como un hueco en su demostración. Entonces, después de que Bernstein lo demostró, unos años después llega Eberhard Hopf, que es un geómetra famoso del siglo pasado, y él decidió darse la tarea de tapar este hueco. Entonces vamos a ver lo que hizo Hopf principalmente, pero
varias ideas que él hace son de Bernstein. No vamos a ver toda la demostración porque los detalles son infinitos. Entonces, más bien les quiero presentar como los pasos que siguió Hopf con un poco de em, la interpretación geométrica de cada paso. Primero que nada, entonces, Hopf demuestra este lema. Él demuestra que si tenemos un subconjunto abierto, conexo y acotado de R2 y nos fijamos en una función b chica, que también es de clase C2, en todo este conjunto acotado, conexo y abierto, y que B satisface esta ecuación diferencial, bueno, esta desigualdad diferencial. Y además nuestra B queda por debajo de cero en la frontera de nuestro conjunto R. Entonces, la conclusión es que B tiene que estar por debajo de cero en todo nuestro conjunto R. La interpretación geométrica se ve algo así, que si tenemos nuestro conjunto R y su frontera B, y la gráfica de nuestra función B chica queda por debajo del plano R2, del plano XY, perdón, en la frontera, entonces tiene que quedar por debajo del plano XY en todo el conjunto abierto R. Esto viene básicamente de que la curvatura de nuestra gráfica de B, pues tiene que ser negativa, ¿no? Por esta ecuación diferencial, por esta desigualdad diferencial, disculpe. Entonces, si queda por debajo del plano en la frontera, entonces tiene que quedar por debajo del plano adentro, ¿no? Porque no podría subir más que lo que llega en la frontera. Usando este lema, después Hopf demostró otro lema que dice algo similar, pero la conclusión es diferente. En este caso tomamos que nuestro R, nuestro conjunto R, es un abierto y conexo, pero ya no pedimos que sea acotado. Todavía nos tomamos una función b chica que cumple estas propiedades, cumple la misma desigualdad diferencial que teníamos en nuestro conjunto R, pero en este caso pedimos que sí quede por arriba del plano XY en nuestro conjunto R. Además, seguimos pidiendo que nuestra B sea continua en la frontera, pero que ahora valga cero sobre la frontera. Entonces, lo que pedimos de R, de nuestro conjunto abierto, ahora no es que sea acotado, sino que pueda ser como acotado de alguna manera o metido dentro de un ángulo menor que pi y que tenga, bueno, llamamos P el vértice, ¿no? Después hacemos una construcción, que para esto les voy a mostrar la siguiente gráfica. Em, Aquí tenemos nuestro conjunto R, su frontera B, y el ángulo menor que pi en el cual está metido, ¿no? Entonces nos tomamos esta línea L', que está en rojo, es el bisector del ángulo. Y a esta L' le trazamos una perpendicular, L sub D, donde esta D es la distancia del punto P a la transversal, a la perpendicular, a nuestra L sub D. Em, entonces se pueden imaginar que conforme baja la D chica, entonces esta perpendicular se acerca como al vértice P y si sube, se aleja del vértice P. Y la conclusión del lema es que si nos fijamos en los valores máximos de nuestra B chica sobre esta perpendicular LD, entonces se cumple la siguiente desigualdad para nuestro valor máximo, ¿no? Para estas distancias de 1, de 2, de 3, todas ordenadas. Em, Nuestro MDD se ve algo así. Aquí se pueden imaginar como que estuviéramos viendo el plano XY de ladito. Tenemos nuestra región R y ya tenemos trazada la perpendicular L sub D. Entonces nos fijamos en el valor máximo de nuestra B chica, que está en rosa, sobre esta perpendicular
Y esta es la m de d que nos importa, ¿no? Este es el máximo del valor de los valores de b sobre esta L sub d. Entonces, esta es la que cumple con esta desigualdad. Pero en realidad lo importante de este lema que hizo Hopf es el corolario, donde ya te habla explícitamente acerca de el crecimiento de esta m, de este máximo. Nos dice que bajo las mismas hipótesis que de este lema, tiene que existir una constante c y una distancia de cero, a partir de la cual el máximo de nuestra b ya queda por arriba de c por d, ¿no? Gráficamente, esto significa que podríamos acotar a nuestro máximo de las b's o a nuestros m's por una línea recta c por d a partir de cierto punto, ¿no? Básicamente nos dice que el crecimiento es más que lineal a partir de cierto punto, ¿no? Es superlineal a partir de cierto punto. Con esto, Hobbes demuestra el siguiente lema, que es muy parecido. Básicamente tomamos las mismas hipótesis que nuestro lema anterior, em, metemos a nuestra R en el mismo ángulo y nuestra B cumple todas las mismas hipótesis, pero ahora en vez de fijarnos en la perpendicular al bisector, fijamos un punto en algún lugar del plano y nos fijamos en los círculos de radio R que están centrados en este punto. Ahora nuestra N de R va a ser otra vez los máximos de nuestra B chica sobre estos círculos, ¿no? Y la conclusión es muy similar. Podemos acotar a nuestra N de R por alguna línea recta por debajo a partir de cierto radio. Gráficamente así se ve. Tenemos nuestra región R y escogemos algún punto Q. Nos fijamos en el círculo de radio R centrado en este punto Q, que queda algo así. Y nos fijamos en los puntos de nuestra B chica, disculpen, nos fijamos en los valores de nuestra B chica sobre este círculo. Nos fijamos en el máximo y este es el que cumple que podríamos, este, que podemos acotarlo por alguna línea recta. O bueno, en este caso, en esta visualización, significaría que podemos acotarlo por algún cono a partir el- de nuestro punto Q por debajo, ¿no? Podemos escoger algún cono tan empinado o tan aplastado como querramos, pero el punto es que a partir de cierto punto, nuestro máximo n va a quedar por arriba de ese cono. Entonces, con estos lemas, Hopf demuestra ya el primer teorema que ayudaría a llegar al teorema de Bernstein. Pero otra vez no vamos a ver los detalles porque nos quedaríamos aquí todo el día. Les voy a dar como alguna intuición de los pasos que siguió Hopf. Em, el teorema dice lo siguiente. Dice que si u es una función C2 sobre nuestro plano XY, que satisface la misma desigualdad diferencial que ya habíamos visto. Pero en este caso le pedimos que el lado izquierdo de esta desigualdad no sea cero en algún punto de R2. Entonces ahora sí, explícitamente, el crecimiento de nuestra U no puede ser O chiquita de R, si R crece indefinidamente. Aquí la notación de O chiquita de R, si no la conocen, significa básicamente que si R crece mucho, entonces nuestra U se volvería insignificante respecto de esta R. Esta R la estamos tomando como la distancia de nuestro punto XY a algún punto fijo Q. Podría ser el origen, podría ser cualquier otro punto, ¿no? Pero si U fuera O chiquita de R, entonces significaría que em, R crece más rápido que U. Pero como está diciendo que no es O chiquita de R, entonces la conclusión de este
teorema es que la U crece por lo menos linealmente, pero podría crecer superlinealmente, ¿no? Entonces, para ver un poco acerca de la prueba, Hopf se fija en los puntos donde la curvatura gaussiana de U es negativa, ¿no? Es decir, los puntos donde el lado izquierdo de nuestra desigualdad es estrictamente menor que cero. Sabemos que existe alguno porque lo pedimos en las hipótesis del teorema, ¿no? Es justo esta parte de en medio. Y él, en en esta ocasión podemos suponer estas cosas sin pérdida de generalidad. No hay ningún problema. Podemos suponer que em, la derivada en x de nuestra u en el origen vale cero, en y vale mayor que cero. Podemos suponer que nuestra u vale exactamente cero en el origen y que nuestro origen es de estos puntos que tienen la curvatura gaussiana negativa. Em, Aquí se me fue este A. Este A hace referencia al conjunto de los puntos donde la curvatura gaussiana de U es negativa. Entonces, lo que hace Hopf es que en vez de fijarse en esta U específicamente, como que la transforma y la convierte en esta función xi, que básicamente es tomar la U de nuestra hipótesis y le resta Q0 por Y. Q0 era el valor que tomaba la derivada en Y en el origen. De esta manera, entonces, Hopf tiene una función como un poco más bonita, de alguna manera, porque ahora las dos derivadas en X y en Y son cero en el origen. Y nuestra xi sigue valiendo cero en el origen y sigue cumpliendo con todas las propiedades de U. Solamente lo único que cambió es que ahora la derivada en y de xi es igual a cero. Entonces, una vez que ha demostrado estas propiedades Hopf, él supone que el teorema es falso, es decir, procede por contradicción, ¿no? Entonces, esto significaría que existe una función epsilon que si la multiplicamos por la r, en este caso la r se está tomando como la distancia de nuestros puntos xy al origen. Entonces, al suponer esto, lo que está haciendo es suponer que existe esta función epsilon, que si la multiplicamos por r, podemos acotar por arriba al valor absoluto de 1. Además, podemos suponer que nuestra epsilon decrece a partir de cierta distancia, R0. Y entonces lo que hace Hopf, me voy a saltar esta parte, lo que hace Hopf es fijarse como en esta región que queda por dentro del círculo y de de estas líneas. A esta región la llama S. Y lo importante de esta región es que nuestras L más y L menos, que son las líneas de arriba y abajo, se extienden hacia más menos infinito en la coordenada X indefinidamente y se portan bien de alguna manera. O sea, no regresan de ninguna manera, ¿no? Sino que solamente se extienden hacia la izquierda y hacia la derecha indefinidamente. No tiene una forma como precisa esta S. Aquí les muestro solamente dos configuraciones. Podría ser que en la coordenada Y sigan creciendo, o sigan decreciendo, o se acerquen hacia el origen. Pero el punto es que se extienden hacia la izquierda y hacia la derecha indefinidamente. Esto es donde él empieza a tapar el hueco de Bernstein, que aún no les cuento cuál era el hueco. También es importante que nuestras líneas, L más y L menos, la xi, que es la que teníamos hace rato, em, vale menor que cero en la de arriba y mayor que cero en la de abajo. Y eso no cambia. Esto es cierto para todos los puntos de L más y L menos, ¿no? Y se da cuenta después de esto, Hopf,
que en nuestra región S, que es la que está acotada por estas dos filas, digo, por estas dos líneas, em, se, se, se sigue que el valor absoluto de xi es menor que 2r por epsilon de r, ¿no? Y resulta que esto se puede demostrar que contradice a las propiedades de, de xi que se habían demostrado hace rato. Para hacer esto, primero, Hopf se da cuenta que nuestro conjunto donde xi no vale cero tiene al menos 4 componentes conexas, ¿no? Esto viene otra vez de la curvatura negativa de nuestra xi. Sabemos que cerca del origen se cumple, pero pues también se puede demostrar que ninguna de estas dos, bueno, que ninguna de estas regiones se pueden juntar. Es decir, en este caso se pueden imaginar que la de arriba y la de abajo tienen que la xi es mayor que cero y en la de la izquierda y la derecha valen menor que cero. Esto es porque sabemos que el origen es un punto silla, ¿no? Entonces, como que tiene que bajar en una dirección y subir en la otra. Además de estas componentes conexas, él toma subconjuntos de ellas, donde el valor absoluto de xi vale mayor que algún real p mayor que cero, ¿no? Como que si se imaginan que tienen el punto silla, la gráfica de un punto silla, él toma la p mayor que cero y como que rebana la gráfica a cierta distancia del plano XY, ¿no? Y lo que queda afuera de esta rebanada son los omega y prima, ¿no? Omega y prima más, omega y prima menos. Y en este caso, en las naranjas, en los más, el valor absoluto de xi disculpen, el valor de xi es mayor que cero y en los menos, de la izquierda y la derecha, es menor que cero. Después de esto, Hopf demuestra que las fronteras de los omega y primas también se extienden hacia más menos infinito respectivamente, ¿no? Em, bueno, en la coordenada X. Esto ya empieza a mostrar como algún problema, porque, por ejemplo, en este dibujo, ¿no? ¿Cómo es posible que la frontera de el omega y prima menos, el de la izquierda, se extienda hacia la derecha indefinidamente? Pues bueno, eso es lo que se demuestra, lo que hace Hopf, pero todavía no tenemos la contradicción específicamente, ¿no? Esa contradicción viene cuando Hopf demuestra que cada omega i de estas componentes, cada componente conexa contiene una curva gamma que también en la coordenada X se extiende hacia más menos infinito y que está completamente contenida en la región S. La región S, si se acuerdan, es esta. Entonces, para demostrar esto, nosotros hicimos algo diferente a lo que hizo Hopf, porque Hopf se metió bueno, él usó como herramientas más de topología, pero nosotros lo quisimos dejar un poco más em, simple o directo. Entonces lo que hicimos fue más bien fijarnos en el hecho de que las fronteras de nuestra omega, de nuestras omegas y is, ya se extendían hacia más menos infinito. Entonces, nosotros nos tomamos un punto cerca del origen, que en este caso llamamos P0. Luego nos tomamos un punto un poquito más adelantado en la frontera de nuestro omega. Y nos tomamos un punto adentro de S, que llamamos P1, ¿no? Lo importante aquí es que cada uno de estos puntos P0, P1, P2, P3, etcétera, quedan adentro de omega i em, y quedan adentro de S.
Esto lo podemos hacer porque, bueno, se me escapaba decirles que todo el show con la S es que si nuestra omega i contiene alguna de estas curvas L más o L menos, si tiene algún punto de ellas, entonces tiene que contener a todos los puntos o a toda la curva, ¿no? Se pueden imaginar que, por ejemplo, en el caso de la L más, si tuviéramos que nuestro omega i de arriba intersecta a algún punto por aquí de la izquierda del L más, entonces necesariamente nuestra omega i tiene que quedar por debajo de nuestra L más. Perdón, la frontera de la omega i tiene que quedar por debajo de la L más y extenderse como queremos. Si no contiene a ningún punto de, de la L+, entonces tiene que quedar como metido adentro de la S por completo. Y en ese caso, entonces ya todos los puntos P0, P1, P2 que tomemos adentro de nuestra omega i también tienen que estar adentro de la S. Entonces, si unimos a cada uno de estos puntos P0, P1, P2 por curvas, vamos a tener que la unión de todas estas curvas se sigue hacia más infinito. Y ahora al contrario, si vamos en la otra dirección, es decir, que nos tomamos algún punto em, sobre la frontera, pero ahora del otro lado del origen, y escogemos un punto cerca de ese punto en la frontera, lo llamamos P sub menos uno, y luego sucesivamente P sub menos 2, P sub menos 3, etcétera, pues podemos llegar al otro lado, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es como abrazar o ir cerca de la frontera que ya sabemos que hace lo que queremos. Entonces, aquí ya es donde tenemos la contradicción, porque si cada uno de estos componentes conexas tiene una de estas curvas, por ejemplo, en este caso en el dibujo, ¿no? La omega i más tiene una curva que se sigue hasta más infinito, ¿no? En la coordenada X. Y el omega 2 más también tiene una curva que se sigue hacia la derecha indefinidamente. Estas, pues las podemos como de alguna manera unir a través del origen. Y entonces con estas curvas ya encerramos a la omega i menos. Y esta omega i menos se dice que también tiene una curva que se extiende ahora hacia la izquierda, se extiende hacia menos infinito en la coordenada X. Pero esta curva necesariamente tendría que atravesar a nuestra alfa 1 a nuestra alfa 2. Pero esto no puede ser, porque sabemos que nuestra omega i menos tiene que la xi es menor que cero, mientras que sobre estas curvas es mayor que cero. Entonces no se pueden intersectar nunca. Y es ahí donde viene la contradicción, y entonces Hopf ya pudo demostrar su teorema. Ya sabemos que nuestra U, si cumple las hipótesis, entonces tiene un crecimiento al menos lineal, ¿no? Usando esto, Hopf demuestra otro teorema que está mucho más corto. En este caso, em, tomamos funciones A, B y C, que van de R2 en R, y hacen que esta matriz sea positiva definida, ¿no? Para cualquier X, Y. Tomamos a U como una solución de esta ecuación, que se parece mucho a la ecuación de superficies mínimas, y pedimos que sea solución para cualquier XY en R2. Y además, ahora suponemos que nuestra U es O chiquita de R, ¿no? El teorema anterior nos decía que si se cumplían unas hipótesis, entonces no podía ser O chiquita de R. En este caso estamos pidiendo que nuestra U sí sea O chiquita de R. Y la conclusión es que la U debe de ser constante si estas cosas se cumplen. La demostración, pues es fácil. Solamente demostramos que nuestra U, al satisfacer esta ecuación, también tiene que satisfacer que esta desigualdad, ¿no?
Y esta desigualdad en turno se satisface solamente si las dobles parciales son todas iguales a cero. Perdón, es la igualdad en esta desigualdad. Se satisface solamente cuando eso pasa, cuando las dobles parciales son iguales a cero todas. Entonces, como ya sabemos, vamos a regresarnos a nuestro teorema anterior. Como ya sabemos que nuestra U es O chiquita de R, entonces alguna de las dos hipótesis no puede ser cierta, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que la de la izquierda sí es cierta. Entonces, la de la derecha tiene que ser falsa, ¿no? Es decir, que nuestra U sí satisface la igualdad para todo punto X, eh, XY. Entonces, como eso se cumple, también se cumple que las dobles parciales son iguales a cero. Y entonces ya podemos concluir que nuestra U tiene que ser una función afín. Pero como el crecimiento es sublineal de nuestra U, entonces la U tiene que ser constante, ¿no? Porque si fuera A o B alguna diferente de cero, entonces ya no sería O chiquita de R. Y así concluimos que la U es constante. Ya con esto tenemos suficiente para ahora sí demostrar el teorema de Bernstein. Les recuerdo que el teorema de Bernstein lo que decía era que si tenemos una U, que es de clase C2, completamente definida sobre R2 y satisface la ecuación de las superficies mínimas para todo XY, entonces la gráfica de U tiene que ser un plano. Esto significaría que la U es una función afín. Para esto, todo el trabajo que hizo Hopf ya nos va a servir, porque como que hizo todo el trabajo previo para poder demostrar el teorema de Bernstein de manera muy fácil, ¿no? Lo que hace es que se toma dos funciones, psi1 y psi2, dadas como el arco tangente de la derivada en x y la derivada en y, respectivamente, y él se da cuenta que son solución de esta ecuación diferencial, que se parece otra vez a la ecuación de superficies mínimas. Y ahora se toma a la a, b y c como los coeficientes de aquí arriba, ¿no? Que están multiplicando a las psis. Resulta que esta a, b y c, eh, al ponerlas en la matriz de esta manera, esta matriz es positiva definida con estas a, b y c. Entonces, con el teorema que acabamos de demostrar, se sigue que nuestras psi1 y psi2 son constantes, porque ambas están acotadas, ¿no? O sea, bueno, se seguiría o, eh, que son o chicas, ¿no? O chiquita de R. Pero como son crecientes monótonas, tiene que ser constante. Entonces, nuestra U, em, bueno, lo que está dentro de la arco tangente es también constante. Entonces, la U sub X y U sub Y también son constantes. Entonces, nuestra U tiene que ser afín, porque pues ya sabemos que sus parciales, sus primeras parciales son constantes, ¿no? Entonces, este, nuestra U tiene que ser de la forma AX más BY más C. Y así ya demuestra Hopf el teorema de Bernstein. Fue todo una labor para llegar a este punto. Este, y bueno, para contarles un poco el hueco que tenía Bernstein, es que él asumió que cada omega i, que cada componente conexa de nuestra omega, contenía a la curva gamma que nosotros queríamos. Pero Hopf se dio cuenta que eso no es cierto si nuestras omega i's solamente le dan la vuelta infinitamente al origen.
Entonces, por eso Hopf se fijó más bien en la región S, que ya sabía, o sea, como que le ayudó a darle forma a los componentes conexas de omega i, ¿no? Con eso pudo demostrar que las fronteras se extendían hacia más menos infinito y por lo tanto que existía la curva que queríamos, que generó la contradicción. Pero bueno, todo esto, eh, pues no sé, a mí me deja un poco de mal sabor de boca, porque siento que hizo demasiado y, y pues no sé, como que está un poco rara la demostración y es muchísimos pasos para llegar a este punto. Entonces, esto lo comparamos con una demostración ahora hecha por Johannes Nietzsche y otro investigador alemán que se llamaba Jorgens, igual del siglo pasado, y ellos en conjunto demostraron el teorema de Bernstein nuevamente, pero ahora usando herramientas más sofisticadas, principalmente de análisis complejo. El primer lema que demostró Jorgens es que se dio cuenta que si U satisface la ecuación de superficies mínimas, entonces, o bueno, sí, solo sí, también se tiene que satisfacer estas dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Esto no lo vamos a ver, la demostración, pero eso es fácil de demostrar. Después se dio cuenta, en otro lema, que U debe de satisfacer la ecuación de superficies mínimas si solo si existe una función phi que hace estos trucos, que su segunda parcial en x es igual a u más ux, digo, 1 más ux al cuadrado sobre esta raíz cuadrada. La phi xy tiene el mismo denominador, pero arriba es u sub x por u sub y. Y la phi y es igual a el mismo denominador, pero el numerador es 1 más uy al cuadrado. Esta prueba se demuestra usando el primer lema. Primero se supone que existe una phi que cumple estas propiedades y entonces las terceras derivadas parciales tienen que ser iguales, ¿no? Esto es porque, bueno, esto se puede demostrar solamente derivando y se da cuenta uno que todo es composición y suma de funciones continuas. Entonces, si sustituimos estas igualdades otra vez en estas propiedades, obtenemos las primeras ecuaciones de Jorgens. Y por este lema ya sabemos que U tiene que satisfacer la ecuación de superficies mínimas. Después, suponemos ahora para probar el converso, suponemos ahora que U satisface la ecuación de superficies mínimas, ¿no? Entonces nuestra U también tiene que satisfacer las ecuaciones de Jorgens y solamente basta con aplicar el teorema de Green y el lema de Poincaré 3 veces para ver que existe nuestra phi que estábamos buscando, que la phi este, cumple con estas propiedades. Entonces, antes de demostrar el teorema de Bernstein y usando este lema que acabamos de demostrar, Nietzsche y Jorgens demuestran otro teorema. Se toman una phi, que también es de clase C2, y que cumple esta ecuación diferencial, y se pide que la segunda derivada parcial en x sea mayor que cero. La conclusión es que phi es un polinomio cuadrático. Y aquí es donde va a entrar la parte de el análisis complejo. Este es como el descubrimiento que hicieron Nietzsche y Jorgens. Primero, se toman una transformación del plano XY al plano xi eta. Está dado por estas ecuaciones, ¿no? Xi está dado por x más phi sub x y la eta está dado por y más phi sub y. Y phi, pues es la función que satisface las hipótesis.
Entonces, resulta que esta transformación y su inversa son diferenciables. Lo que hacen ahora es que se toman eh, como la biyección natural, ¿no? De R2 al plano complejo, que solamente está dado por esta función z, y definen otra función ahora sobre los complejos. La omega de z está dado por x menos phi x menos y por y menos phi y, ¿no? Y en este caso vale la pena pensar en x y y como las funciones inversas de la transformación m, ¿no? Son como las funciones coordenadas de la m inversa. Estas se pueden hallar em, usando el teorema de la función inversa. Podemos hallar x sub xi, x sub eta, y sub xi y sub eta. Y nos dan estas fracciones. Después se toman a alfa y beta como las partes reales imaginarias de nuestra función omega, que está dada aquí arriba. Y con las fórmulas anteriores y la regla de la cadena, podemos ver que se satisface Cauchy-Riemann para cualesquiera xi y eta. Entonces concluimos que nuestra omega es holomorfa en todo el plano complejo. Entonces, usando eso, podemos calcular el, em, la norma de nuestra omega prima al cuadrado, ¿no? Esto, aquí se aplican fórmulas conocidas de funciones holomorfas. No es, esto es algo bastante conocido, no es innovación. Entonces se halla eh, esta norma de la omega prima como esta ecuación, bueno, esta fórmula está un poco larga. Y lo que se hace luego es sustituir en las de xy, xz, y eta, ¿no? Y obtenemos esta fracción para la norma de la omega prima. Sabemos que esta omega prima es menor que 1 porque nuestra phi x es mayor que 0 y también fácilmente se puede demostrar que nuestra phi y es mayor que 0. Entonces, como la norma de omega prima está acotada, entonces omega prima está acotada, y el teorema de Liouville ahora nos dice que nuestra omega prima tiene que ser constante. Aquí es como todo el meollo del asunto, ¿no? Se sabe que omega prima es constante ahora, pero como omega es holomorfa, entonces también podemos encontrar la fórmula de omega prima. Calculamos, pues estas cositas, estas formulitas, y todas las 13, 14 y 15 las vamos a dividir por la 12. Se puede reorganizar usando álgebra simple para llegar a estas ecuaciones de phi xx, phi xy y phi y. Y como sabemos que la omega prima es constante, por lo que habíamos probado por el teorema de Liouville, entonces sabemos que también nuestras segundas parciales también tienen que ser constantes. Entonces se sigue que phi tiene que tener esta forma, ¿no? Así ya podemos concluir este teorema. Y ya con esto se puede demostrar el teorema de Bernstein de manera más fácil. Del primer lema, bueno, em, les recuerdo brevemente que el teorema de Bernstein dice que si nosotros tenemos una U que satisface la ecuación de superficies mínimas en todo el plano XY, entonces la gráfica de U tiene que ser un plano. Entonces nosotros no suponemos que tenemos a tal U del lema que demostramos, sabemos que existe una phi que hace este truco. Pero resulta que esta phi satisface las hipótesis del teorema que acabamos de demostrar. Entonces phi tiene que ser un polinomio cuadrático. Entonces, 1 más ux al cuadrado sobre esta
raíz cuadrada tiene que ser constante. Y también lo mismo para el lado derecho, ¿no? Para uno más uy al cuadrado sobre esta raíz cuadrada. También tiene que ser constante. Para poder probar entonces que la ux y la uy son constantes, solamente hay que reescribir un poco lo que tenemos en el 19. Recuerden que si nosotros logramos probar que las primeras parciales son constantes, entonces la u tiene que tener la forma que buscamos y su gráfica tiene que ser un plano. Entonces reescribimos, como les digo, tomando a y b como esto respectivamente. Y este sistema lo podemos resolver de esta manera. Podemos escribir a A y a B como puras constantes. Y entonces, como A es bueno, ahora se sigue que A y B son constantes, pero entonces también 1 más ux al cuadrado tiene que ser constante, porque ese es A. Entonces, ux y uy tienen que ser constantes. Y ya con eso se pudo probar el teorema de Bernstein. Como pueden ver, esta prueba de Nietzsche fue muchísimo más directa, fue muchísimo más rápida, solamente que sí se tuvo que meter con otra área de las matemáticas. Tuvo que entrar y pasar por el análisis complejo, mientras que la prueba original de Bernstein, junto con la reparación de Hopf, se quedaron como dentro de la misma área, ¿no? Usando geometría diferencial, cálculo y el análisis del crecimiento. Entonces, pues ahí está como la comparación, ¿no? Una, em, uso herramientas más formales, quizá un poco más difíciles de entender, pero si te atreves a usarlas, puedes llegar a resultados de manera más rápida y más bonita que comparado a todo lo que tuvieron que hacer Bernstein y Hopf al no usar tales herramientas. Y pues bueno, ese es un poco lo que hice yo en mi tesis de licenciatura. Si quieren algunas referencias, aquí las tengo. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, igual me lo pueden decir. Muchas gracias. Bueno, vamos, muchas gracias, Daniel, estuvo muy bonito. Vamos a aplaudirle a Daniel, como ya es clásico aquí, mira. Te estamos aplaudiendo. Mira. ¿Tienen alguna duda para Daniel? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Yo sí me quedé con una duda, Daniel. Ahí Ok. cuando pones que la W', calculas ahí su norma, dices que estás usando cosas conocidas de las funciones holomorfas. ¿Qué es lo que usaste ahí? No, espérame, esa parte. Aquí, ¿no? Ajá. Bueno, siendo honesto, aquí esta es una fórmula que, em, bueno, la verdad no sé qué tan conocida sea, pero está en el Alfors, en el de variable compleja. Entonces, fue solamente agarrar esa fórmula que pues está en ese libro, ya está conocida, está aprobada. Me parece que sí está la demostración ahí, Ujú. pero me parece que sí son como fórmulas ya bastante conocidas. Ah, va. Y Sí, igual para aquí esta. ya, Oscar levantó la mano o aplaudió, no sé. Oscar, No, más bien, este, ¿qué? Aquí me está dando lata que baje la mano. Bueno, ¿no? Más bien como que tú lo pensaste todo más en términos de la ecuación de las superficies mínimas, ¿no? Sí, No me acuerdo bien si tienes así como más experiencia en cosas de ecuaciones y demás, pero la pregunta sería si
puedes aplicar algunas de estas técnicas a otro tipo de ecuaciones parciales. ¿O bajo qué Mm, condiciones? estoy poco familiarizado con eso, pero me imagino, no sé si tanto el de Nietzsche, pero me imagino que un poco como lo que hicieron Bernstein y Hopf, creo que sería un poco más aplicable, como analizar el crecimiento de tus funciones que satisfacen cierta ecuación diferencial e intentar ver como cuál sería la forma de estas funciones. Creo que eso, ahí es donde a mí se me ocurriría aplicar un poco estas técnicas. No sé si respondí tu pregunta. No, 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 más bien picarte la curiosidad. Ajá. Sí, sí es una buena pregunta. No lo había pensado mucho, la verdad. Pero sí creo que ahí es donde yo lo intentaría aplicar. Ok, ok. Habría que ver qué tanto está relacionado con las otras ecuaciones de, de superficie, bueno, de variedades mínimas y demás. Hay que hay un montón de literatura de ese tipo de ecuaciones, cómo se estudia. De hecho, ahí es mucho de teoría geométrica de la medida, todo eso. Entonces, sí, no sé cómo se relacionaría esta prueba en dimensión 2 con las otras que ya están en todas las dimensiones posibles. Pero no, pero bueno, está muy bonito. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Daniel? Si no, pues vamos a agradecerle a Daniel nuevamente. Vamos a